Bienvenidos a nuestro segundo repaso de este nuevo trimestre. Le dije que continuábamos con la compañía de Lucas Muñoz, así que bienvenido Lucas otra vez con nosotros. Estar aquí. Te vamos a tener en este segundo repaso y en el tercero. Este es el nuevo esquema que estamos planteando para poder disfrutar juntos y darle continuidad a las ideas, ¿no? Y sin dudas nos toca una semana interesante. Tiene un término, el título, lo quiero leer, lo mencioné la semana pasada, que es los pactos de Dios con nosotros, que si bien creo que todos tenemos en nuestra cabeza una idea por lo menos vaga de lo que es un pacto. A ver, todos hemos hecho un pacto, ¿no? Por ejemplo, digo, entre amigos, hemos hecho un acuerdo con nuestras parejas, un pacto de algo. La pregunta va en torno a qué importancia tiene la idea de pacto en la Biblia. Pero antes de responder, si querés, leemos Deuteronomio 28, 1 al 2, que es nuestro texto central para esta semana. Y también tenemos que orar. Así que vamos a leer, oramos y respondemos a esa primera pregunta. Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Te parece, Lucas, que oramos? Vamos y a orar. pedimos la compañía de Dios. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, qué lindo es abrir tu palabra nuevamente y hacerlo en este contexto del pacto. Acompáñanos, Padre, para entender cuáles son las promesas, las bendiciones que nosotros podemos encontrar en ellos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora sí, Lucas, ¿qué importancia tiene la idea de pacto en la Biblia? Bueno, los pactos son importantes en todos los sentidos, siempre que hay relacionamiento. O sea, los seres humanos nos movemos por pactos o acuerdos. Lo mencionaste recién, en el matrimonio, en el trabajo. Hay diferentes tipos de pacto. Y es interesante porque Dios lo hace también. Y sin embargo, Dios podría decir, ok, no, acá no hay un pacto, acá se hace esto y listo. Sin embargo, Dios va a interactuar con nosotros. Es algo que a Dios le gusta hacer. Porque Él tendría la autoridad para decir, es esto y se terminó. Tal cual. No tendría por qué dar explicaciones o pedir que alguien haga algo o no haga. Sin embargo, Él quiere hacerlo de otra forma. Y vamos a ver que a Dios le interesa mucho el relacionamiento. Y los pactos forman parte de esto. Entonces, es interesante porque nosotros podemos encontrar pactos bilaterales, que quiere decir que hay dos partes y cada una de las partes va a tener una responsabilidad, un compromiso. Hacemos un pacto, que yo hago esto y vos haces esto otro, y ambos vamos a tener beneficios. Hay pactos que son unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice, por ejemplo, no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio. Claro, nosotros no nos tocaba hacer nada. Nada, no es que depende de ustedes. No, no lo voy a hacer. Es unilateral, hice un pacto con ustedes. Creo el arco iris para que ustedes vean como señal. Pero incluso nos beneficia, ¿no? No, es beneficiario para nosotros, pero es unilateral. O sea, Dios se compromete a darnos ese beneficio independientemente de nuestro accionar. Pero hay otros que la mayoría son bilaterales. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una responsabilidad para entonces recibir las promesas que el versículo hablaba y decía, ¿verdad? Y las bendiciones que va a tener. Entonces, esto es un poco lo que vamos a charlar en esta semana, en esta lección, acerca de los pactos de Dios. Que sería en este caso con nosotros un pacto bilateral. Exactamente. Hay una parte que nos toca, que tenemos, es decir, tenemos participación activa en esto y obviamente es lindo entender que tiene muchas bendiciones de por medio, ¿no? Y eso es interesante porque había dicho que las dos partes se comprometen a hacer algo y las dos partes se ven beneficiadas. En este sentido, somos nosotros. O sea, ¿qué es lo que yo le podría dar a Dios? La bendición es unilateral, ¿no? Eso es algo extraordinario. Claro, bueno, tiene que ver con esto que charlamos la semana pasada. ¿Qué padre no quiere hacerle bien a sus hijos, no? Y Lucas, segunda pregunta que te quería hacer es que qué grandes bendiciones específicamente, ¿no? Bendiciones y promesas. Porque la lección hace una diferencia, por un lado, bueno, algunas bendiciones y otras promesas relacionadas con los pactos que Dios plantea. Bueno, las promesas se tienen que hacer porque el pacto va a durar o va a depender del cumplimiento, pero tiene que haber una promesa de qué va a pasar si se cumple. ¿En el tiempo futuro? Exactamente, pero ya comienzan a haber bendiciones. Y eso es algo increíble porque si bien Dios nos promete cosas a tiempo futuro, las bendiciones comienzan a estar. Incluso, vamos a verlo más adelante, cuando hablemos un poco más del diezmo y demás, Dios es siempre el que toma la iniciativa y Él comienza a derramar bendiciones incluso
antes de que yo empiece a cumplir con mi parte. Como que te va mostrando un poquito de lo que va a ser si vos ponés de tu parte y cumplís, ¿no es cierto? Ahí viene el versículo que dice, gustad y probad a ver si yo no soy fiel en esto. Wow. Obviamente el máximo pacto, el pacto eterno que habla de la Biblia, es el pacto de la salvación. Es este pacto de, ok, cayó la humanidad, tengo un plan para ustedes. Pero vamos a ver en el pueblo de Israel que hay muchísimos pactos que Dios hace con ellos, y esto dependía mucho del accionar del pueblo y de las bendiciones que el pueblo iba a recibir. Por ejemplo, bendiciones en la salud, bendiciones económicas, bendiciones en la libertad. Mientras ustedes hagan esto van a ser libres, otros pueblos no los van a someter. Me gustó mucho ese punto, Lucas, porque claro, hoy estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya estamos en el 2023, incluso en nuestro continente. Cuesta pensar en la opresión, es decir, cuesta pensar en otro país que venga y nos domine, pero quizás era una realidad tan cotidiana antes, ¿no? Quizás la libertad no estaba dada por sentada como en nuestro siglo. Tal cual. Y Dios le prometía eso también, libertad, ¿no? Sí, y a nosotros también en el sentido del pecado, ¿no? Libertad con el pecado, la estabilidad en este sentido. Obviamente, hoy por hoy nos toca sufrir un montón de consecuencias por el avance del pecado, como puede ser en la salud y en un montón de otras cosas, pero la promesa, esa futura que hablamos al comienzo, Dios la va a cumplir en su totalidad. Claro. ¿Sí? Entonces, hablamos un poco de esto. Me hiciste pensar, Lucas, porque hace unas semanas atrás, ya en final de 2022, tuvimos un título de una semana que era la cosmovisión bíblica, ¿no? Y cuando veíamos eso, te das cuenta que se resume, Dios quería que tengamos vida en abundancia. Dios no quiere que estemos solo vivos, sino que incluso en este contexto que es difícil, que es complicado, vivamos bien. Sí. Ese es el plan de Dios, ¿no? Tal cual. El problema es que hay veces que nosotros queremos recibir las bendiciones sin cumplir con nuestra parte. Claro. Y eso es peligroso porque, de hecho, cumplir con nuestra parte nos trae las bendiciones por consecuencia, ¿no? Claro. Dios creó algo que es causa y consecuencia, la regla del universo. Claro, me encanta eso, porque, es decir, si yo cumplo con mi parte, ya automáticamente eso es una bendición. Es la garantía. Porque Dios te dice, mira, viví de esta manera. Y ya ese estilo de vida para vos es beneficioso. Tal cual. Te cuida la salud, te cuida el tiempo, cuida los vínculos, te ordena un poco, ¿no? Sí, pero corremos ese riesgo de tratar de buscar las bendiciones saltándonos ese paso, y no funciona así. Claro. No va a servir. En ese caso te hago la siguiente pregunta, Luca. ¿Cuáles son nuestras obligaciones frente a los pactos de Dios? Porque bueno, hay promesas, hay bendiciones, ya vimos bastante claro eso. ¿Cuáles son mis obligaciones de este lado, no? La verdad que comparadas con las de Dios, o sea, las que Él promete, no nos queda nada. Es como que Dios nos invitara a una cena y diga, bueno, trae, no sé, lo mínimo, indispensable, como para decir, bueno, vos también aportaste algo. Para que te sientas bien vos. Claro, sí, yo fui parte, generé un compromiso, y eso está bueno porque Dios quiere generar un compromiso en ese pacto. Tal cual. Pero una de las principales cosas es la obediencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser fiel, obediente y creer en la palabra de Dios, que si Dios me dice, hace esto porque vas a ser bendito, lo voy a hacer. Claro. Entonces, esto es algo especial, importante, la obediencia como respuesta a ese pacto. Otra cosa sumamente importante es la honra que yo le doy a Dios. Colocarlo en el primer lugar, en el último y en el mejor, como dice Elena de White, en el todo de mi vida. Y Lucas, yo no puedo dejar de pensar que eso tiene que ver con la adoración, ¿no? Porque honrar a Dios, ¿tiene que ver con adorarlo? Tal cual, sí, y adorar, nosotros ya sabemos, no es solamente cantar, no es lo musical, es toda y de hecho, lo que estamos estudiando este trimestre es un tema de adoración. Qué bueno. Y siempre, si no lo abordamos así, podemos llegar a hacer las cosas por las razones incorrectas. Claro, por las promesas, por las bendiciones, y no por lo que Dios es realmente. Tal cual. Te hago una pregunta, Lucas. Nosotros nos toca trabajar con jóvenes, estamos en la capellanía de la UAP. ¿Cómo podemos quizás explicarle a alguien joven, porque quizás el más grande lo vivió, que las obligaciones no son malas? Porque yo siento que para nuestra generación, yo me siento joven, y los más chicos, cuando vos hablás o planteás obligaciones, se siente mal. Yo no quiero que me obliguen a nada. Primero, creo que es importante que si Dios habla, nos comparte esto, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Bien. Y eso habla de un crecimiento espiritual o un crecimiento en nuestro ser, digamos. Alguien no le pide una responsabilidad grande a un niño o a un bebé. Uno se lo pide a alguien que sabe que lo puede cumplir. Entonces,
es interesante porque Dios cree en nosotros, cree que nosotros lo podemos hacer. Claro, con su ayuda, con su fortaleza, con su dirección, pero Él cree en nosotros. Y es interesante que no hay que tenerle miedo a las obligaciones, porque eso genera el mismo crecimiento del cual estamos hablando. ¡Wow! ¡Qué bueno! Claro, pienso en esto. Dios es nuestro Padre, nos crió, sabe nuestra gestación, sabe lo que somos y no nos pone enfrente cosas que no podamos realizarlas. Y cuando son difíciles nos ayuda. Tal cual. Porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Y ahora que yo tengo a Mía, que es una bebé, yo sé que a medida que ella vaya creciendo, hay cosas que yo tengo que hacer ahora sí o sí porque ella no las puede hacer. Claro, hacer por ella. Hacer por ella. Pero ella va a ir creciendo y en ciertos momentos voy a tener que dejar yo de hacer cosas para que ella las tome y ella pueda desarrollarse. Claro. Entonces, Dios hace lo mismo con nosotros. No hay que tenerle miedo. Y más para las nuevas generaciones, más para nuestros amigos, no hay nada que temer. Digamos, esto es parte del proceso de crecimiento en Dios. Sentirse, o sea, tener una obligación no significa que alguien me está poniendo un peso en mis espaldas, sino me está dando la oportunidad de participar en su tarea, porque de paso, claro, mantener y sostener este mundo es la tarea de Dios, pero nos permite participar para nuestro crecimiento, ¿no? Tal cual. Bueno, lo mencionaste, Lucas, la identidad. Hablamos la semana pasada de eso. Sí. Y me gusta pensar en esto, mientras vamos siendo mayordomos fieles, buenos administradores de Dios, primero en nuestra vida y luego ayudando a los demás, nos parecemos un poquito más a Él, ¿no? Esto es increíble, porque Dios siempre, cada mecanismo que Él utilice para nosotros es para volver a la imagen de Él, para el plan original, siendo creados a imagen y semejanza. Dios quiere traernos. Dios no va a hacer nada que no sea para volver a eso. Totalmente. Volver al Génesis, ¿no? Exactamente. A la identidad. Gracias, Lucas. Ha sido un placer. Y nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene. Con gusto, voy a estar acá. Gracias, Lucas. Gracias a vos que te conectaste. Te invitamos la semana que viene a acompañarnos. Vamos a estar estudiando la lección número 3 que tiene por título El contrato del diezmo. Así que te invitamos a que puedas acompañarnos y que Dios te bendiga.